se los anuncié más temprano. Está ya con nosotros el diputado del MPP, Sebastián Sabini. ¿Cómo va? Bueno, buenas tardes a ti y a los oyentes también. Diputado por Canelones, que nació en Montevideo, pero ¿cómo llega a presentarse por Canelones? Bueno, porque en realidad desde los 12 años viví en una zona muy cercana a Las Piedras y de ahí empecé el liceo. Hice una parte acá en Montevideo en el 18 y después sí, a partir de los 15 años siempre vinculado a Canelones, en Las Piedras. Hice mi práctica docente ahí, siempre trabajé en Las Piedras en diferentes liceos y también en la intendencia. Así que como quien dice me fui yendo para el lado canario. Ahí está. Mañana es la celebración oficial, digamos, de los 40 años del Frente Amplio, perdón. 5 de febrero de 1971. Sebastián, que nacía 10 años después, ¿no? O sea que sí. La historia del Frente la empezó a conocer en la década de los 90, ¿no? Y te hiciste en la política en esa década, ¿no? Sí, claro. Existía el Frente Amplio y nosotros no. Entonces, claro, es como para nosotros, o todos los que tienen mi edad supongo, es parte de 29 años en este momento. 29, claro, y es parte del escenario que conocemos, ¿no? No conocemos la política nacional sin el Frente. No, quizás para las personas más adultas el Frente haya sido una novedad. Para nosotros es un dato de la realidad. Uh-huh. ¿Ingresaste al MPP o militaste en algún otro partido? No, siempre en el MPP. Te diría que comencé mi militancia básicamente a nivel estudiantil, con aquellas ocupaciones que se dieron en el año 96 y 97. Y sí, más o menos de esa época milité siempre en el MPP. Uh-huh. ¿Profesor del IPA en historia? En aquel entonces fue que arrancaste la militancia o vino...? No, siempre militaba en el liceo por cosas quizás un poco pequeñas, como poner un vidrio o que el liceo estuviera mejor. En el gremio del liceo éramos 20 que nos movíamos en el liceo. Y después sí, cuando entré al IPA tuve bastante militancia gremial, digamos. Y bueno, y después ya empecé bastante joven, a los 23 años, como director de juventud en Canelones. Y bueno, eso también me dio la posibilidad de conocer el departamento muy a fondo. Y bueno, a partir de ahora, de febrero del año pasado, como diputado. Uh-huh. ¿Y tenías algún amigo que te alentaba a meterte en el MPP? ¿Familiares? ¿Por dónde venía? Bueno, mirá, siempre en mi casa se habló mucho de política, esas familias que discuten y obviamente había un montón de libros. La música que escuchábamos en mi casa era de una cultura de izquierda, la poesía, la literatura. Entonces, obviamente por ese lado tenía muchos tironeos. Y después teníamos un grupo de amigos que hoy todos más o menos andan trabajando en política, que pienso que éramos bastante politizados y eso me dio un empujón grande y también más que nada por convicción, ¿no? Nunca pensé que iba a ser diputado, pero bueno, la vida me llevó por ese camino, quizás de una forma un poco inesperada, pero ni siquiera cuando fui director de juventud esperaba hacerlo. Pero bueno, qué sé yo, uno está donde le toca. Uh-huh. Tras la vuelta a la democracia, el MLN conforma el MPP y con ello llega al Frente Amplio, ¿no? Quizás en aquel entonces, en esa previa al ingreso al Frente Amplio, se sentían seguramente mucho más MPPistas o del MLN que Frente Amplistas propiamente dicho. Vos cuando ingresás al MPP, ¿te sentías del MPP o te sentías que eras un Frente Amplista? ¿Ingresaste por el Frente Amplio y no por el MPP? En mi caso diste bastante en la tecla porque creo que hasta hace 10 años me sentía mucho más MPPista que Frente Amplista. Y bueno, con el tiempo uno va conociendo, va perdiendo sectarismo, ¿no? Y va conociendo gente de otros sectores y a darse cuenta que a veces importa mucho más la forma de ser de las personas que los sectores, por más que tengamos diferencias políticas o programáticas. Y bueno, uno va matizando esas posiciones capaz que a veces son un poco más blanco o negro, ¿no? Más dicotómicas por posiciones más aperturistas. Y que en el fondo eso es ser frente amplista, es aceptar, desde mi punto de vista por lo menos, que tenemos diferencias, pero que vamos hacia el mismo lugar. Y hace 10 años que era para vos ser del MPP, ¿y qué te diferenciaba con la gente del Frente Amplio?
Y bueno, pienso que tenía mucho que ver con quizás un discurso bien de izquierda, ¿no? Que apostaba a la participación, que tenía, bueno, quizás desde el discurso y también desde la práctica, una acción mucho más enfocada a que la gente se involucre en la política. O por lo menos así lo sentía yo, no sé si era de esa forma, yo sentía que el MP en aquel momento y ahora también es un sector que promueve las acciones de democracia directa y bueno, eso está muy involucrado en la forma en que yo pienso que debería ser la política, en donde tengo una balanza y pongo un dedito más en la democracia directa y quizás una desconfianza un poco mayor hacia la democracia representativa. Uh-huh. ¿Cómo fuiste conociendo al actual presidente, a José Mujica? ¿Cuándo fue la primera vez que lo viste? ¿Arriba de un escenario? En reuniones, uh-huh. En reuniones del MVP, Pepe como el ñato en aquel momento, como Marenales o como otros compañeros que ya no están, como Arturo Dura o otros compañeros, tienen una altura que para nosotros, digamos, está un poco más allá del bien y del mal por todas las cosas que pasaron y por lo que fue su vida. Y bueno, yo diría que son compañeros que trabajaban a la par de nosotros en cualquier ámbito. Y lo conocí en una reunión hace, no sé, 15 años creo, donde bueno, teníamos una especie de frente juvenil y bueno, trabajábamos con ellos y discutíamos de política y bueno, varias veces nos invitaba a la chacra y esas cosas. Es un tipo muy sencillo en la forma de ser, en el trato directo, uh-huh. Como son la mayoría de los viejos militantes del MP. Uh-huh. Frente Juvenil, que también después de la dictadura, el MLN tuvo su Frente Juvenil que tenía aquellas brigadas antirracias también, ¿no? Sí, nosotros somos un poquito posteriores. Son posteriores. Pero ese Frente Juvenil era así algo como de la década del 90, nosotros uh-huh. Ya hay más fines de esa década. Y bueno, te diría que ahí movilizaba mucho lo estudiantil y quizás esa pata social es también la que nos invita a nosotros, ¿no? Entender que la gente organizada es la que un poco tiene que llevar adelante las luchas, las reivindicaciones, porque en este mundo nadie regala nada y bueno, hay que organizarse para conseguir los objetivos.